Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de poder compartir la palabra de Dios. Qué delicioso es poder tomar un agua limpia, sin contaminación. Pero también esa misma agua, si es contaminada de repente con algún insecto o de repente con algo que pueda, digamos, ensuciar esa misma agua, realmente adultera y nos puede hacer daño. De la misma manera, nosotros debemos realmente preocuparnos, perseverar en la sana doctrina para que nosotros no podamos contaminarnos o ensuciarnos con las inmundicias, ¿no?, de este mundo. Y 1 Pedro nos dice un pasaje muy interesante, ¿no? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, ¿no? Y la única forma de nosotros mantenernos en la sana doctrina es presentarla sin adulteración, sin ningún tipo de contaminación que nos permita a nosotros crecer cada vez más a la estatura y a la plenitud de Cristo. Muchas veces encontramos, ¿no?, cuando salimos a evangelizar por ahí personas, ¿no? Y en una oportunidad vemos que un grupo de hermanas, ¿no?, se acerca y me comparte y nos dice, pastor, vemos que hay un grupo de personas que dicen que ellos no pecan. Y yo le digo, qué raro, porque el creyente lucha contra el pecado, ¿no? Pero también nos dice en 1 de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Y vemos que muchas religiones en el mundo enseñan más doctrina de hombres, doctrinas demoníacas, pero no están realmente enseñando la esencia del Evangelio. Vamos a nosotros aprender en un pasaje de cómo nosotros nos podemos cuidar y mantenernos en la sana doctrina. Y el apóstol Pablo enseña a su discípulo Timoteo a cómo contrarrestar esas falsas enseñanzas o doctrinas de demonios y mantenernos en la sana doctrina, pero teniendo una vida piadosa que sea de ejemplo y que respalde la enseñanza que nosotros compartimos. Permítame nosotros poder leer este pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Interesante esta porción que el apóstol Pablo nos menciona con respecto a ciertos principios, exhortaciones para mantenernos en la sana doctrina y rechazar todo lo que realmente es contrario a la verdad del Evangelio. Ahora, la primera cosa que nosotros tenemos que aprender es que como siervo de Dios tenemos que preocuparnos en conocer la sana doctrina y estar totalmente comprometido con ella.
del versículo 6 al versículo 11, nos dice muchas verdades profundas con respecto a cómo nosotros debemos realmente vivir cuidándonos a nosotros mismos y esa sana doctrina que debe ser realmente enseñada. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es estar comprometidos diariamente en poder observar las Escrituras y cada vez me lleve a poder amar la palabra de Dios y sobre todo defenderla con un celo santo, la palabra de Dios sin adulterarla. También nosotros entendemos que debemos rechazar a los falsos maestros que puedan levantarse, que puedan enseñar doctrinas equivocadas, doctrinas de demonios, y debemos realmente nosotros perseverar en la doctrina que aprendimos y que estamos constantemente viviendo. Hay un pasaje que nosotros encontramos en segunda de Timoteo, nos dice así en el versículo 1 y en adelante, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ese es el consejo, ¿no?, de Pablo a Timoteo y también de Dios para nosotros, de poder realmente tener bastante cuidado, ¿no? Porque siempre va a haber, digamos, personas que se van a escuchar muchas veces cosas nuevas, ¿no?, que se puedan enseñar. Y siempre van a haber maestros que enseñen esas herejías, esas cosas que no están alineadas a las Escrituras. Pero tú dices, es sobrio, tú persevera, ¿no? Comprométete en la sana doctrina y sobre todo que estás aprendiendo constantemente. Ahora, también nosotros encontramos en el versículo 7, nos dice así, estamos en 1 Timoteo 4:7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, ¿no? Vemos la importancia, ¿no?, de ejercitarnos en la piedad. Ahora, ¿qué significa la piedad, no? Es amar las cosas santas de Dios, ¿no? No solamente conocer qué es la piedad, sino amar las cosas santas de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a reflexionar, ¿estamos amando las cosas que Dios ama? Es una preocupación para nosotros constantemente contrastar nuestra vida con la palabra de Dios si estamos viviendo de acuerdo a ella. Es una evaluación constante que nosotros tenemos que analizar. Pero también nosotros, como dice en la última parte, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, ¿no? Y después dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Esto manda y enseña. Este es un imperativo que le manda el apóstol Pablo a Timoteo, que mande y enseñe esa verdad, que todas las personas que están viviendo conforme a esa sana doctrina también puedan cumplirlo
como a Él así lo hace. Ahora, si nosotros lo analizamos, para que nosotros podamos mantenernos todos los días en esa sana doctrina, requiere que nosotros podamos ser sinceros delante de Dios. Constantemente estar limpiándonos de toda contaminación, de todo pecado. Y como dice este pasaje de Proverbios 28:13, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que se arrepiente y se aparta alcanzará el favor o la misericordia o el perdón de Dios, como lo dice otras traducciones. Y por eso la importancia de que nada ensucie nuestros corazones, no podamos permitir nada que sea un obstáculo para que la sana doctrina obre en nuestras vidas. Pero también el mantener una comunión íntima con Dios y un compromiso de poder permanecer o retener esa palabra todos los días de nuestra vida. Hay un pasaje que está en 1 de Timoteo 3:15, dice que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros no solamente debemos conocerla, sino defenderla con todo nuestro corazón, pero siempre con una actitud humilde y con respeto a las personas que os demande de la esperanza que está en nosotros, como dice 1 Pedro. En segundo lugar, los siervos de Dios viven en coherencia con la palabra que enseñan. En el versículo 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía de la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Interesante lo que dice el apóstol Pablo, aconseja a Timoteo. Nosotros como siervos de Dios, sin importar la edad que podamos tener, porque la edad no determina madurez. Hemos visto personas que tienen muchos años, ¿no? Podríamos decir que podrían tener sabiduría, pero en la práctica no es así. ¿De dónde viene la sabiduría? Dice Proverbios, en el temor de Jehová. Por eso la importancia de que nosotros podamos realmente vivir en la sana doctrina sin ser adulterada, pero sobre todo una vida que agrada a Dios y que sea realmente consecuente, coherente con esa verdad que aprendemos y enseñamos. Porque al final, si somos fieles a Dios, vamos a recibir recompensa. Ahora, ¿cómo vivir coherentemente? La primera cosa es que nadie nos puede intimidar por la edad que nosotros podamos tener. Y acá menciona el apóstol Pablo 6 elementos claves cuando dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, o sea, todas las palabras que salen de mi boca son para poder edificar, donde reflejen realmente valores del reino de los cielos. También nos dice conducta, o sea, que en mi vida realmente pueda estar alineada a la palabra y que sea coherente a lo que realmente nosotros enseñamos. Amor, que es el principio principal, ¿no? Incluso el Señor Jesús nos dice en qué se resume la ley y los profetas. Lo primero dice amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y lo segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. También nos dice espíritu, un espíritu ferviente y sobre todo apasionado por Cristo. También nos habla de la fe, una fe inquebrantable. Donde dice el pasaje de Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante, una fe inquebrantable. Por más momentos difíciles que podamos pasar, nuestra fe está fuerte en el Señor. Pureza,
que habla de integridad, ¿no? Tanto moral y ética que nosotros podamos vivir. Pero también nos dice que esa coherencia nos debe llevar nosotros a aprender a exhortar, pero también a enseñar a los demás. Nos dice, ocúpate, ¿no? En el versículo 13 dice, por tanto, que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Estas tres cosas, ¿no? Ocúpate es un imperativo, es un mandato, no es una opción o sugerencia, pero dice, ocúpate en la lectura, o sea, la lectura diaria de la palabra de Dios, la lectura personal. También cuando habla con respecto a la exhortación, viene esta palabra de paraclesei, ¿no? Que es un llamado a consolar, ¿no? A poder recibir el consuelo de Dios. Pero también habla de enseñar. Didascalia es la parte que nos menciona con respecto a la enseñanza, ¿no? Sin adulteración. Podemos concluir de esta manera. Debemos nosotros, como siervos de Dios, cuidar la sana doctrina, comprometernos con ella todos los días, pero también como siervo de Dios, ser coherentes con la palabra que nosotros enseñamos. Y no solamente ser celosos, sino un compromiso con Dios, porque al final Dios nos va a pedir cuenta como siervos de Dios. Y si nosotros perseveramos y somos fieles al final, Dios nos va a saber recompensar. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza para tu vida. Nos vemos.